Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes en esta bellísima noche de hoy. De verdad que me alegro un montón estar con ustedes por aquí. Y hoy vamos a tener una noche de elecciones, no precisamente políticas, una noche de elecciones personales. Y justamente es lo que me trae al tema de hoy. Quiero compartir con ustedes algo muy poderoso que podría jurar que todos hemos pasado por ahí, que todos hemos vivido. Y el tema de hoy es muy bonito porque se llama El día en que te eliges. Este espacio de equipo está, está enfocado en cada uno de nosotros, pero creo que igual cada uno pone sus vivencias y sus aprendizajes de acuerdo a lo que está teniendo y a lo que está viviendo. Y justamente por eso quiero comenzar con una historia muy bonita. Y quiero hablarles de, no sé, voy a ponerle un nombre ficticio, de Nicolás. Nicolás. Esta historia es real, pero vamos a ponerle un nombre que se llama Nicolás. Nicolás, un hombre muy pilo, un hombre muy entregado. Si en algún punto, y hago un paréntesis, se identifican, no es porque esté hablando de ninguno, simplemente porque yo sé que muchos de pronto hemos pasado por cosas similares. Y entonces, Nicolás muy brillante, es esa, no sé si les ha pasado, ese tipo de personas que uno ve y dice, oiga, qué bacano estar con este man, como que además se ve muy inteligente, como que aporta, como que chévere, ¿no? Ese tipo de personas. Y, y siempre, además, es de esas personas que cuando no está, los demás se refieren a él como, "Mae, que donde Nicolás si quisiera hacer esta vaina, él la sacaría al estadio". Como que sería muy poderoso, sería muy bueno. Y entonces, claro, él además tenía la visión, tenía muy buenas ideas. Era cierto lo que las personas decían, porque evidentemente el tipo era muy bueno. Tenía visión, tenía sueños muy grandes, pero detrás de cámaras, había un problema que pues nadie veía. Es más, ni él. Y, y aunque el tipo parecía así como muy fuerte, como que siempre estaba bien, eh, había algo que lo tenía frenado, que lo tenía paralizado. Y que evidentemente era por la cual las personas hacían el comentario de, oiga, si este weón lo hiciera, si este man quisiera, daría un diamante negro ya. Y entonces, Nicolás tenía, le pasaba algo, ¿no? O sea, tenía esa parálisis en donde tenía la presentación más espectacular, la más ensayada, súper pulida, pero pasaba algo, y era que nunca hacía presentaciones. El man era de los que decía, hoy sí, tengo que hacer reels porque pues obviamente tengo que estar en redes sociales. Y se preparaba y tenía la luz y tenía la cámara y el celular y toda la vaina y grababa el reel, pero nunca lo publicaba. Es más, tenía prospectos interesados en la oportunidad que le decían como, oiga, venga viejo, ¿usted en qué anda? Cuente. Pero aún así, nunca les hacía seguimiento a esas personas que él que le decían. Y entonces pasaba algo con Nico, y era que el tipo decía todas las noches, ¿no? No sé si ustedes también hacen un plan en la noche y dicen como, mañana sí voy a arrancar, hijo de madre, pero voy con toda. Y mañana sí lo voy a hacer. Y todas las noches se repetía lo mismo. Y hay algo muy interesante aquí, y es que
pues no era pereza, porque el tipo realmente muy disciplinado. No era, pues, flojera del man, porque, pues, energía tenía. Es más, no era ni falta de tiempo, era era como no sé si de pronto usted lo ha sentido, como que el tipo estaba ahí atrapado en algo, pero no sabía en qué. Y entonces ahí uno comienza a ahondar y comienza a entender que no hay nada peor, no hay nada peor que estar atrapado en la propia mente de uno mismo. No hay nada peor que eso. Y entonces ahí, después cuando él se vulnerabilizó, el tipo decía como, venga, pero ¿y si yo presento y hijo de pucha y me va mal? ¿Y si yo hago el negocio y la vaina no me funciona? Pero y entonces si me sale bien, porque obviamente está el angelito y el diablito, ¿no? Y había algo que lo paralizaba y era ese miedo al éxito y al fallo. Y el tipo también hacía otras cosas y entre comillas le iba bien, pero, pero era muy promedio, o sea, podría ser muy, muy, muy superior a lo que a lo que él estaba haciendo. Y entonces pasaban cosas, ¿no? Como de pronto a alguno le pasa por acá, que está uno por ahí con los amigos, con la familia y que le preguntan, el tipo le decían, bueno, Nico, ¿y cómo va el negocio, ese negocito en el que tú andas? No, bien, ahí vamos, cuando no iba en nada. Y, y literalmente comenzaba él mismo a decirse todas las noches lo que les decía ahorita, como, oiga, yo sé que mañana sí. Hasta que, hasta que un día estaba hablando con alguien, le recomendaron un libro y comenzó a leer un libro y, y dentro de lo que pudo leer y extractó, vio una frase que lo impactó un montón y, y resonó mucho y dentro de lo que él decía, y quiero que la interioricen mucho porque no la copié ni siquiera, la vida no castiga la ignorancia, la vida castiga la inacción. Y el tipo decía como, pucha, como que no sé si les ha llegado ese aha moment donde ustedes dicen como, ay, dolió. Lo peor de todo es que ese día salieron lágrimas de los ojos de Nico y él entendió que algo se había roto dentro de él, como el que el pecho le abrió en dos. Y entonces entendió que él no estaba estancado porque no sabía qué hacer. Él estaba estancado porque no hacía lo que sabía. Él estaba en ese loop justamente por eso. Y entonces, en ese instante, no es que el tipo mágicamente se haya vuelto millonario o haya firmado 10 socios en ese día. No, no pasó absolutamente nada de eso. Nada de eso pasó. Pero ese día envió un mensaje. Ese día le escribió a ese amigo que le había dicho, oiga viejo, ¿usted en qué anda? Venga, cuente. Ese día hizo algo que lo sacó del ciclo. Y es justamente de lo que, de lo que quiero contarles y hablarles hoy. Y les hablo de una historia real porque es real. Y cuando vio que evidentemente ese pulso, ese cosito, ese pequeño mensaje que hizo, le hizo enviar otro, él le hizo enviar otro, sintió como que un desbloqueo, como que, oiga, algo se comenzó a mover. Y cuando vio que ese poquito se convirtió en algo más,
pues eso sí se convirtió en un impulso. Y entonces cuando se convirtió en impulso, la consistencia en lo que comenzó a hacer, pues le dio más confianza. Y obviamente esa confianza lo comenzó a llevar a unos resultados. Y hoy Nico, el tipo, no es que sea perfecto ni mucho menos, eh, pero hoy sí siente y y está viviendo unas cosas muy, muy, muy poderosas. Ya tiene unos resultados bien interesantes y él decía dentro de la historia que él, cada vez que se acuerda, él dice, solo tengo que hacer una cosa, la siguiente. ¿Cómo así? Sí, yo ya estoy haciendo algo. ¿Qué viene? Lo siguiente. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Y entonces pienso en lo siguiente. Y hoy, de verdad que cuando lo leía y cuando pensaba en compartirles, entendí que si de verdad uno ejecuta, la vida cambia. Porque es que si uno no ejecuta, pues nada va a cambiar. Entonces, cuando comenzaba a desarrollar la presentación, veía como que, oiga, suena interesante, pero y esta vaina suena como muy cuentos de los hermanos Grimm. Y comencé a ahondar un poco cuando escuché la historia. Y, y encontré que no, que literalmente esta vaina es pura neurociencia, o sea, que no es carreta lo que el mal le pasaba y que tal vez si a alguno de ustedes les ha pasado, yo lo he vivido, no es realmente pereza, no es que uno no quiera hacer las cosas, es que literalmente están pasando cosas en la cabeza de uno y eso es lo que lo tiene a uno ahí quieto. Entonces, me va a permitir seguir con la presentación, em, porque literalmente es eso, es entender que no es que esté uno dañado, roto, que no sirva, sino que pues están pasando cosas en la cabecita y que la parálisis literalmente no es falta de ganas, porque no lo es. Si ustedes me, como que analizaron un poquito la historia de este loco, el man pues evidentemente tenía ganas, se planeaba y lo organizaba y todo el cuento. Literalmente es exceso de miedo. Y como lo dije antes, lo más interesante de todo esto es que todos, absolutamente todos los hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, porque siempre pasa que tenemos esa, esa situación, tenemos esa, no sé, sí, esa situación en la cual pues nos vemos abordados de será que hago algo? ¿Será será que me muevo? ¿Será que no me muevo? Em, Hay algo muy interesante y cuando les hablaba de neurociencia es muy brutal porque el cerebro nuestro está diseñado para ayudarte a estar quieto. Realmente no está diseñado para cumplir sueños. Está diseñado para mantenernos a salvo y eso digamos que es lo más retador. Entonces, cuando nosotros queremos generar esos cambios y queremos hacer esas cosas nuevas, pues llega el cerebro a decir como, venga, hermancito, pero ¿será que si yo le hablo a esa niña, me dice que no? Y si yo llamo a los prospectos y me dicen que pronto por ahí no es, y me sacan la lengua, y, y no, y no, y llegan tantas cosas como que, entonces, ahí se activa la supervivencia de la cabeza. Y ahí es donde uno dice como, oiga, es que su cabeza lo está tratando de proteger, no es que usted sea vago, es que literalmente su cabeza lo está tratando de proteger y por eso es que no sea lo que usted quiere que sea. Entonces, es muy interesante el entender que hemos vivido muchas cosas, pero que también hay un detrás de eso, ¿no?
Entonces, por eso les decía que siempre se plantean esos dos, esos dos escenarios, el angelito y el diablito. Y eso es lo que justamente nos lleva a vivir lo que normalmente vivimos. Ahora bien, hay tres cosas que apagan la acción. Y quiero que lo analicen muy bien y obviamente se identifiquen o lo vean para ustedes porque pasa, pasa muy seguido. Y es que lo primero, les voy a poner de una vez las tres. Lo primero, lo primero que normalmente nos sucede es que tenemos miedos, digamos que esa es la base, y el miedo a el rechazo es lo más complejo, el miedo al no, el miedo a no ser suficiente y el miedo al éxito. Esas son las tres situaciones, las tres cosas que hacen que evidentemente nos paralicemos. Estas son las tres cosas que hacen que vivamos ese terror y que evidentemente pues, pasen cosas. El miedo a no ser suficiente es una vaina que a mí particularmente me ha pegado muy duro y, y la comparación siento que es de las cosas más brutales que hacen que eso pase. El miedo antes lo vivía mucho, a hacer el ridículo, a, a no ser perfecto. Siento que son de las cosas más complejas. Y el miedo al éxito, que definitivamente es una vaina que no entendía, es algo que después de analizarlo yo decía como, venga, ¿podré sostener el rango rubí? ¿Podré sostener el diamante? ¿Será que puedo ser capaz de liderar un equipo? ¿Será que puedo firmarme un oro? ¿Será que me puedo clasificar a la academia en febrero? Y entonces ese miedo al éxito es justamente una de las cosas más brutales, una de las cosas que definitivamente en mi cabeza han generado unos cambios muy interesantes. Y, y justamente, como les dije antes, sé que desde todo punto de vista, todos en algún punto lo vivimos. Ahora, esto viene porque quiero darles la forma en la cual podemos mejorar y solucionar. Pero antes de eso, quiero que entendamos de dónde vienen las cosas. Y es un ciclo que es muy bonito y que nos retroalimentamos nosotros mismos para hacerlo. Y el pensar demasiado o el sobrepensar las cosas, pues al final del día es lo que nos lleva a vivir cosas que no queremos. Pero pues es justamente lo que nos trae aquí. El sobrepensar las cosas es esas frases que de pronto ustedes dicen como, ay, venga, ¿y será que sí? ¿Y cómo le hago? ¿Y será que si me sale con las, no sé, con objeción de no sé qué? Y como esa persona es un ex jefe mío, ¿qué va a pensar de mí? Y, y entonces se llena uno de pendejadas y de pendejadas y de pendejadas. Y entonces, ¿cómo funciona el cuerpo de bonito? Yo ya lo pensé, ¿cierto? Entonces yo ya sé que hay, esa gente está pensando que de pronto va a pasar algo o que yo voy a hacer un no sé quiéncito. Y entonces lo bonito es cuando eso que pienso me hace sentir algo. Entonces ya pensé y sentí. Ya estoy haciendo el cóctel, como es. Pienso y siento. Y entonces siento que, Dios mío, me da miedo, tengo miedito. Tengo miedito de pasar la tarima. Tengo miedito de hacer esa presentación. Tengo miedito de no poder. Y ahí entonces
cuando uno dice la frase ganadora, es que no estoy listo. Yo paso, no estoy listo. Y la vaina como que no cuadra. Y viene la tercera, que es justamente donde se conjuga todo. ¿Y qué es lo tercero? Pues fácil. ¿Saben qué? Yo mejor me quedo quieto y no hago nada. Y entonces, bueno, ya hoy no se hizo nada, marica, ya la cagué. Pero mañana sí lo hago. Porque lo poderoso de no hacer nada es que ahí viene la culpa. Y entonces ya digo, no, mañana lo hago. Mañana sí voy con todo. Mañana sí le hablo al prospecto, mañana sí hago la presentación, mañana sí, mañana sí. Y ahí es donde viene lo complejo, que uno literalmente comienza a no hacer nada y se destruye. Y lo puse aquí literalmente en grande, porque cuando ustedes escucharon la historia, lo que les estoy contando es literalmente lo que este personaje vivió. Una pequeña acción, si ustedes se dieron cuenta cuando él leyó y comenzó a enviar un mensaje, lo llevó a una energía correcta y eso lo lleva a un avance. Y, y bueno, no me voy a adelantar, pero es justamente la fórmula. No es mágica, no es milagrosa, no es nada por haber sacado del Himalaya, no es nada raro. Simplemente es sencilla, muy simple y sencillamente es una microacción que nos va a llevar a la emoción correcta y ahí va a hacer que todo se comience a mover. Eso realmente es lo poderoso, porque hay algo interesante y es la parálisis ocurre cuando yo hoy digo, llevo 2.000 TVs, necesito 15.000 porque me quiero además llevar al segundo nivel y es 13 de noviembre. Pues ahí digo, mamá, que ya fue, ya fue, pagué y vamos. No le dicen los otros meses, ya que lo va a hacer hoy. Pero es diferente si yo digo, oiga, voy a trazar un plan. Ok, como siempre los trazamos. ¿Y ahora qué sigue? Pues un pasito. Oiga, voy a llamar a ese prospecto que me dijo que estaba interesado. Oiga, voy a enviar el mensaje. Oiga, voy a hacer algo asociado a poder cumplir el plan. Pero cuando yo lo veo en magnitud, digo, no, está muy lejos. Pero cuando yo veo ese pedacito o ese paso que debo hacer, ahí es donde la vida comienza a moverse, ahí es donde todo comienza a cambiar. Entonces, por eso es importante, oiga, voy a grabar ese reel que estoy pensando en grabar o voy a publicar el reel que tengo grabado y que no he publicado. Hay algo que yo entendí en este punto y es que yo sé y lo he vivido que para crecer o para subir a ese siguiente nivel, para llegar a ese siguiente punto, yo ya no necesito más disciplina, porque yo sé que soy disciplinado. Es más, no necesito ser disciplinado para hacerlo. Lo único que depende de mí para llegar a ese otro nivel es la microacción. Es poderme realmente sentar aquí, hacer algo que ya les voy a contar qué es y tomar acción. ¿Para qué? Para que, si se dieron cuenta, podamos ir a la energía correcta para poder hacer las cosas. No es magia, no es nada diferente a realmente un pasito, un pasito. Entonces, ¿cómo se hace? Y es justamente lo que
quería regalar hoy. Y les digo que funciona porque yo lo hago. Y realmente es muy sencillo. Es muy, muy, muy sencillo. Nomás es decir, oiga, ¿sabe qué? Es más, quiero que lo hagamos. Quiero que hagamos el ejercicio aquí porque realmente es un minuto, no es más. Y aquí fresco que no nos va a poner a declarar, ni a gritar, nada de eso. No, no es necesario. Es simplemente tres cosas muy básicas. Y justamente quiero que respiremos, que cerremos los ojos un segundito, que nos sentamos aquí y ahora y que respiremos. Tomamos aire, inhalamos por la nariz 4 segunditos, los sostenemos 2 y exhalamos por la boca en 6. Y eso lo hacemos 20 segundos. Lo hacemos unas 4 o 5 veces. Cuando terminen pueden abrir los ojos. Gracias. Cuando estamos desanimados, normalmente estamos como así achantados, cabizbajos, como pensativos. Pero cuando hablamos de postura o de movimiento, la energía entra a través de la postura. Entonces, cuando yo me ubico acá en la silla y digo como, chao, ya respire, ok, listo. Y nos sentamos aquí erguidos, con el pecho así, pechito paloma, y nos sentamos listos, vamos a hacer otro movimiento, vamos a hacer otra cosa. Tal vez no en la pantalla, pero sí de pronto en la pared o en algo que tengan de fondo. Miren un punto fijo, miren un punto fijo. Cuando estén viendo ese punto fijo, díganse mentalmente, solo un paso hoy, solo uno, solo un paso hoy, solo uno. Imagínense dando el paso que tienen que dar, la llamada, el mensaje, lo que sea, lo que ustedes ya saben que tienen que hacer, pero justamente no hacemos. No es algo que veía dentro de los documentales y cosas que veo. Y había un loco que dice como, oiga, pero es que la gente está como desanimada y entonces se echa la pena. No va al gimnasio, no entrena, no hace nada. Y entonces no voy a entrenar porque no tengo ganas, porque estoy deprimido, que estoy down. No llamo a nadie, no llamo a ningún amigo, no quiero hablar con nadie porque estoy down. Y ahí es justamente donde tenemos que actuar. Entonces, como estoy deprimido, voy a entrenar. Como estoy triste, voy a hablar con alguien porque estoy triste. Y entendí que literalmente la energía no se espera. La energía la creamos nosotros, la generamos nosotros. Y por eso es tan poderoso este minutico que ustedes pueden sobrevalorar y decir como, ay, sí, pero los invito a que en ese punto lo hagan y realmente lo vivan. Y se sitúen ahí diciendo como, oiga, qué poderosa esta vaina. Me encantó, me encantó. Cuando lo vivan, realmente créanme que les va a aportar un montón. Y entonces, después de hacer esto, pasan cosas, evidentemente. Y es justamente lo que quiero que ustedes escriban. Aunque yo me imagino que ya lo saben. Pero ¿cuál es esa microacción
que terminando este espacio, que ya está a punto de terminar, vamos a hacer para acercarnos a nuestra meta, que no hemos hecho hoy, evidentemente, o que de pronto hemos venido haciendo, pero no con la constancia que necesitamos. ¿Cuál es esa microacción que puede hacer o que puedes hacer en los próximos 5 minutos al terminar este espacio que te acerque realmente a esa meta? No sé si es el viaje, no sé si es facturar, vender un producto, no sé cuál es. ¿Cuál es? Y pues evidentemente sé que de pronto la tienen en la cabeza, pero escríbanla. Escríbanla para que se comprometan con ustedes a hacerla, porque realmente ahí es donde viene lo poderoso. Ahí es donde viene lo interesante de cumplirse. Y, y cuando hablaba de cumplirme, justamente lo veía en una persona que, hablando de historias, viene otra historia aquí y era, también, esta también es real, es una niña que se llama Daniela y ella literalmente era una de esas mujeres que se encargaba de todo en su casa, que si la mamá necesitaba algo lo hacía, que si el amigo necesitaba algo lo hacía, que si todos necesitaban ella lo hacía. Ella siempre está para todo el mundo. Y un día estaba en su casa, una mañana de fin de semana, y tuvo que el sábado, era un domingo, ella el sábado tuvo que estar haciendo varias cosas con su mamá y con unos amigos y estaba súper cansada porque además había tenido mucho trabajo. Em, y había hablado varias cosas, dentro de ello varios exámenes y varias cosas que tenía que hacer. Y, y cuando escuché esta historia y escuchaba una historia de unos amigos de mis papás, la relacionaba. Cuando ella se despertó en la mañana, tenía media cara totalmente quieta, no podía moverla y se desvaneció, no pudo. Su hijo la rescató, la llevó al médico. Evidentemente tuvo una parálisis facial ahí, pues de medio cuerpo, incluso por estrés. Em, y ahí fue donde ella decidió, en ese punto, ella, cuando el médico le contó, le dijo que evidentemente necesitaba descansar, que necesitaba hacer cosas y ahí, bla, 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 todo lo que ustedes se pueden imaginar que el médico le dijo, eh, pues tomó acción y dijo, listo, me voy a elegir, voy a comenzar a hacer las cosas para mí y, y voy a hacer ese cambio. Y les cuento esto porque literalmente también vino de la historia de mis papás, donde unos amigos de ellos, el señor tuvo muchas enfermedades y la esposa siempre estuvo cuidándolo, siempre estuvo ahí para él. Y la cita médica, la cirugía, todo, 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 todo. Y de un momento a otro, la señora se enfermó. Pues resulta que la señora eh, evitó ir a sus chequeos porque tenía citas del esposo. La señora evitó ir a sus citas porque tenía que estar con la hija. La señora evitó ir al médico porque decidió omitir un dolorcito que tenía y una masa que tenía porque eh, tenía que acompañar a una amiga a hacer diferentes cosas. Y cuando se enfermó, duró como 2 meses en la clínica y falleció, producto de un cáncer que pudo ser diagnosticado a tiempo, pero nunca se dio el espacio para poder ir y darse el espacio para ella. Y se los cuento justamente porque las microacciones evidentemente nos van a llevar a vivir cosas y que no debemos esperar a que las situaciones o los momentos, las personas ya no estén para comenzar a actuar. Los digo por experiencia propia que a mí me tomó acción
me hizo tomar acción cuando mi abuela ya no estaba, me hizo tomar acción una quiebra económica, me hizo tomar acción todo, todo lo que no es sano. Y justamente lo pongo hoy sobre la mesa porque siento que desde muchos puntos de vista esa historia de Nico la vi reflejada en cada uno de ustedes. Me incluyo, obviamente. Y por eso quise traer hoy el tema y esta historia, porque me pareció impactante y porque cada microacción, de verdad, se los prometo, que genera cambios muy bonitos, muy, muy, muy bonitos en diferentes ámbitos, porque no estoy hablando solamente de Silis. Puede ser en la relación que tienes con tu pareja, puede ser en la relación que tienes con tu hijo, con tus papás, con todo, con el negocio, con todo. Entonces, es justamente lo que les quería contar, mis bellos niños. Les agradezco un montón por este espacio, por permitirme estar acá, por prestarme sus oídos, sus ojos y su tiempo. Muchas gracias.